Hola, hoy os voy a preparar una receta para una cena especial, un stick tartar. Los ingredientes de esta receta son, por un lado, carne picada de ternera, un poquito de sal, pepinillos en vinagre, unas alcaparras, cebolla fresca, cebolleta fresca, un huevo normal de gallina, mostaza y un poquito de tabasco. Pues vamos a empezar con la receta del stick tartar. Por un lado, vamos a ver, cogemos un plato. Voy a hacer la receta para 2 personas. Entonces ponemos primero un poquito de carne de ternera picada en el plato, un poquito de sal. Bueno, la cantidad recomendada más o menos de carne por persona son unos 150 gramos. Un poquito de mostaza. Un poquito más, vamos a ver, así. Bien, ahora separamos un momento el plato y picamos un poquito de cebolla. Picamos lo más fino que podamos. Una vez picada la cebolla, se la añadimos también a la carne. Después de añadir la cebolla, cogemos unos pepinillos en vinagre y hacemos lo mismo que con la cebolla, los picamos en lo más fino que podamos. No se puede abusar del pepinillo porque si no quedará muy fuerte de sabor. Y se lo añadimos, una vez lo tengamos picado, se lo añadimos a la carne. A continuación, cogemos un puñadito de alcaparras, muy poquita, una cucharadita de alcaparras más o menos, y hacemos lo mismo que con los pepinillos, la picamos lo más fino que podamos. La alcaparra tiene mucho sabor, así que no debemos tampoco abusar de ella. A continuación le añadimos una yema de huevo. Tenemos aquí un huevo. Le quitamos la clara y lo añadimos a la carne. Una vez que tenemos todos los ingredientes puestos con la carne picada, procedemos a mezclar la carne con todos los ingredientes para que vaya cogiendo sabor y se vaya marinando. Lo mezclamos todo muy bien, mezclado, y una vez que lo tengamos mezcladico, lo podemos emplatar. Como veis, es una receta sencillita, no tiene complicación ninguna y está muy buena de sabor. A ver, vamos a apartar esto. Cogemos un plato. Y bueno, en este caso, como hemos planteado una receta para una cena romántica, vamos a utilizar un molde de corazón para emplatar el stick tartar. Cogemos un poquito de la mezcla y vamos rellenando el molde. Vamos a ver. Bueno, una vez que tenemos el molde ya relleno, quitamos el molde y el resultado sería esto. Bien, para decorar el plato podemos utilizar un poquito de vinagre de Módena y ponerle unos canónigos. Bueno, para una recomendación que os hago en el tema de la carne es que utilicéis carne de primera o ternera o buey o incluso carne de caballo, pero es que no tenga demasiada grasa, porque si utilizáis una carne que ya está condimentada, como las que venden algunas grandes superficies, os perderá mucho sabor el plato. Y este sería el resultado. Tenemos un plato equilibrado, sencillo de hacer y muy sabroso y muy rico.